El Paleoceno es una época geológica que se extendió desde hace unos 66 millones de años hasta hace unos 56 millones de años. Es la primera época dentro del periodo Paleógeno, dentro de la era Cenozoica. Esta época se ubica después del famoso proceso de extinción masiva de los dinosaurios, por lo que en sus inicios las condiciones del planeta eran un poco hostiles. Sin embargo, poco a poco se fueron estabilizando, hasta convertir al planeta en el sitio perfecto para el establecimiento y supervivencia de numerosas plantas y animales. Durante esta época continuó la orogenia laramide, un proceso muy importante desde el punto de vista de la geología, ya que trajo como consecuencia la formación de varias cadenas montañosas en Norteamérica y México, siendo las más reconocidas las montañas rocosas y la Sierra Madre Oriental. En el Paleoceno continuó la separación del supercontinente Pangea. Gondwana, que antiguamente fue el supercontinente más grande, exceptuando por supuesto a Pangea, se siguió fraccionando. Los continentes que formaban parte de esta gran masa de tierra eran África, Sudamérica, Australia y la Antártida. Estos 4 fragmentos de tierra se disgregaron y comenzaron a desplazarse debido a la herida continental hacia diferentes direcciones. La Antártida se desplazó hacia el polo sur del planeta, en donde acabaría cubierta totalmente de hielo. África se movilizó hacia el norte, llegando incluso a colisionar más adelante con Eurasia. Australia se movió un poco hacia el noreste. Sudamérica se desplazó hacia el noroeste, hasta encontrarse muy cerca de Norteamérica. Sin embargo, no se encontraban unidos, sino que entre ellos había un fragmento de agua conocido como mares continentales. El extremo oriental de Asia y el extremo occidental de Norteamérica se hizo evidente la aparición de un puente de tierra que mantuvo conectados a ambos continentes. El extremo oeste de Eurasia se encontraba unido con otro gran trozo de tierra, el que hoy corresponde a Groenlandia, el cual comenzó a desplazarse lentamente hacia el norte. En esta época existía un océano el cual no está presente en la actualidad. El océano Tetis fue un océano que tuvo su auge en épocas anteriores al Paleoceno. Durante esta época continuó cerrándose como producto de la expansión de 2 océanos, el Atlántico y el Índico. Asimismo, el estrechamiento de este océano estuvo muy ligado al desplazamiento de las diferentes masas continentales. En los tiempos iniciales de esta época, el clima del planeta era bastante frío y árido. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, se transformó en húmedo y cálido. Durante esta etapa sucedió un evento que se conoció como máximo térmico de Paleoceno-Eoceno. Este fue un fenómeno climático durante el cual las temperaturas del planeta ascendieron un promedio de 6 grados centígrados. De acuerdo a los registros e información recabada por los especialistas, en los polos la temperatura también se incrementó, llegando incluso a encontrarse en el océano Ártico fósiles de organismos que eran típicos de las aguas del trópico. Hubo grupos de seres vivos que se vieron afectados de manera positiva por este fenómeno. El ejemplo más significativo es el de los mamíferos. El periodo Paleoceno inició inmediatamente después del proceso de extinción masiva más estudiado y reconocido de la historia, la extinción masiva del Cretácico terciario, en la cual se extinguieron una gran cantidad de especies, destacando los dinosaurios. Durante este periodo se originaron muchas de las plantas que aún persisten actualmente, como las palmeras, coníferas y cactus. De acuerdo a los registros fósiles recabados por los especialistas, hubo sitios en los que hubo abundancia de helechos. El clima que prevaleció durante este periodo fue bastante cálido y húmedo, lo cual favoreció que grandes extensiones de terreno se cubrieran con plantas frondosas y verdes, originando lo que se conocería como las primeras selvas y bosques. Asimismo, las coníferas dominaron aquellos ambientes en los que las temperaturas eran más bajas del promedio, especialmente en las regiones cercanas a los polos. Otras de las plantas que continuaron su diversificación en este periodo fueron las angiospermas. Una vez superado el evento de extinción masiva de finales del Cretácico, los animales que sobrevivieron tuvieron la oportunidad de diversificarse y expandirse por la Tierra, especialmente ahora que ya no estaban los dinosaurios, los cuales eran depredadores de muchos animales y competían por los recursos ambientales. Entre los grupos de animales que se expandieron y desarrollaron durante el Paleoceno se pueden mencionar los mamíferos, las aves, reptiles y peces. La época del Océano comenzó hace unos 56 millones de años y termina hace unos 34 millones de años.
Durante esta época, la Tierra experimentó una intensa actividad geológica que tuvo como consecuencia la fragmentación total del supercontinente Pangea. Es importante recordar que al inicio de esta época había algunos fragmentos de Pangea que aún se encontraban unidos, como por ejemplo Australia y la Antártida. Sin embargo, llegó un momento en que debido a la deriva continental, ambos trozos se fueron separando. La Antártida se desplazó hacia el sur y Australia se desplazó un poco hacia el norte. La colisión de lo que actualmente es India con el continente asiático originó la formación de la cadena montañosa que ostenta los picos más altos del mundo, la cordillera del Himalaya. Asimismo, en lo que es Norteamérica también hubo actividad orogénica, formándose cadenas montañosas como las montañas Apalaches. El movimiento de las grandes masas de tierra trajo como consecuencia un reordenamiento de los océanos y mares que existían en aquel momento. El mar de Tesis terminó desapareciendo, gracias al acercamiento entre el continente africano y Eurasia. Al contrario pasó con el Océano Atlántico, el cual se fue ensanchando y ganando cada vez más terreno con el desplazamiento de Norteamérica hacia el oeste. El Océano Pacífico se mantuvo como el océano más grande y profundo del planeta. Aparentemente las condiciones climáticas durante la época del Eoceno fueron bastante estables. Sin embargo, al inicio de esta época, la temperatura ambiental experimentó un aumento súbito de aproximadamente 7 a 8 grados. El evento Sola trajo como consecuencia una disminución en las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono y la consiguiente disminución de la temperatura ambiental. La causa de este evento fue la proliferación descontrolada de una especie de helechos, Azolla filiculoides. Este crecimiento tuvo lugar sobre la superficie del océano Ártico debido al aumento de su salinidad y su densidad. Finalmente, en el continuo movimiento de los continentes se ampliaron canales que permitieron la comunicación del océano Ártico con otros océanos, con lo que fue posible la entrada de agua salobre incrementando la salinidad de sus aguas. Con esto, las condiciones ideales para la proliferación del helecho Azolla se terminaron, ocasionando la muerte de este. Durante la época del Eoceno, las condiciones ambientales del planeta permitieron el desarrollo de diversas especies, tanto de plantas como de animales. En general fue una época en la que hubo abundancia y diversidad de seres vivientes, gracias al clima húmedo y cálido. En el planeta había abundancia de junglas y bosques. Incluso hay evidencias de que en los polos hubo bosques en esta época. Los únicos sitios que se mantuvieron con escasez de plantas fueron aquellos ecosistemas desérticos en el interior de los continentes. Durante esta época, la fauna se diversificó ampliamente, siendo los grupos de las aves y los mamíferos los que dominaron el escenario. Cabe destacar que en el océano tuvieron su origen los subórdenes que se encuentran representados por los cerdos y camellos, así como también vacas, ovejas y cabras. También empezaron a aparecer los cetáceos, cuyos primeros exponentes fueron los arqueocetos. Algunos exponentes de este grupo fueron los ambilocétidos, primera ballena, los protocétidos, similar a los delfines actuales, y los remignotocétidos, mamífero similar a un lagarto. El Oligoceno fue la tercera y última de las épocas que conformaron al periodo paleógeno de la era Cenozoica. Se extendió desde hace unos 33,9 millones de años hasta hace unos 23 millones de años. En esta época, los cambios del planeta ocasionaron una redistribución de los seres vivos, tanto plantas como animales. El clima jugó un papel fundamental en este proceso. La fragmentación del supercontinente se hizo más evidente con la separación del fragmento que corresponde a Sudamérica, el cual comenzó su lento desplazamiento hacia el oeste para encontrarse con Norteamérica y formar el continente americano como se conoce en la actualidad. Asimismo, la Antártida continuó su separación del resto de los continentes y profundizando la cobertura de hielo. Durante esta época, la placa correspondiente al continente africano colisionó con Eurasia, así como también lo hizo el fragmento que actualmente corresponde a la India. Asimismo, en la época del Oligoceno continuaron dos procesos orogénicos: la orogenia laramide, que inició en el Cretácico, y la orogenia alpina. La orogenia alpina fue un proceso orogénico que tuvo su origen en el movimiento de colisión de algunas placas tectónicas. Se produjo la colisión de tres fragmentos de tierra, África, Cimeria y el correspondiente a la India, con el supercontinente Eurasia. Como en todo proceso geológico, la colisión de estas grandes masas de tierra trajo como consecuencia la elevación de ciertas partes de terreno. La única cordillera que pertenece al continente africano y que se formó gracias a la orogenia alpina es la cordillera de Atlas, en tanto que el continente europeo se formaron los Apeninos, los Alpes, los Balcanes y el Cáucaso, entre otras. Y en Asia, las cordilleras que deben su origen a este proceso geológico son el Himalaya, Hindu Kush y Karakorum.
Las condiciones climáticas durante el Oligoceno fueron bastante extremas, caracterizadas por temperaturas muy bajas. Durante esta época, tanto la Antártida como Groenlandia se mantuvieron cubiertas de hielo, tal como en la actualidad. Asimismo, los vientos en la Antártida estuvieron presentes, la Circumpolar Antártida, una de las más importantes, ya que fue la responsable del cubrimiento de hielo de la Antártida, así como también de la formación de glaciares. En el Oligoceno, las angiospermas, plantas con semilla cubierta, comenzaron a diseminarse por gran cantidad de hábitats, llegando incluso a alcanzar el dominio que tienen hoy en día. En esta época se observó una disminución o regresión de los bosques tropicales, los cuales fueron sustituidos por plantas de tipo herbáceo y pastizales. Las plantas herbáceas tuvieron un gran éxito evolutivo y de adaptación gracias a sus características propias de crecimiento. En este mismo orden de ideas, también se desarrollaron durante esta época plantas de tipo leguminosas, como los frijoles. En la época del Oligoceno fueron muchos los grupos de animales que se diversificaron y prosperaron a pesar de las condiciones climáticas. Entre los grupos de animales que se ampliaron durante esta época se encuentran las aves, reptiles y mamíferos. Durante esta época había una gran variedad de aves, así como también de reptiles. Sin embargo, el grupo que adquirió mayor notoriedad fueron los mamíferos. Es importante destacar que el Cenozoico, al cual pertenece esta época, fue conocido como la era de los mamíferos. Aparecieron una gran cantidad de nuevas especies de mamíferos, roedores, caninos, primates y cetáceos. Durante el Oligoceno habitó el mamífero terrestre más grande de todos los tiempos, el Paraceratherium. Tiene unas medidas aproximadas de casi 8 metros de altura y unos 7 metros de longitud.